Bienvenidos a Edificamos, el podcast de la edificación visto desde la arquitectura técnica, que es el nuevo canal de difusión del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Hoy, como podéis ver, mi compañero David no nos acompaña, le ponemos una crucecita. Y es una pena porque vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad, como es el cambio climático, la sostenibilidad en la edificación y la normativa, que en un futuro es la que se va a regular. Entonces os preguntaréis por qué es necesario hacer una reforma, una rehabilitación o una mejora en la eficiencia energética de nuestras viviendas y de nuestros edificios. Y la contestación es muy fácil. En el día a día lo que vamos a obtener es una mejora en nuestras facturas, una mejora en el confort y, por supuesto, una revalorización de nuestras viviendas. Pero además, hay que tener claro que más del 40% de las emisiones a la atmósfera que causan los gases de efecto invernadero son producidas por nuestros edificios. Ante esta situación, la comunidad de la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y ha publicado una directiva europea sobre eficiencia energética en los edificios este 8 de mayo pasado, después de 3 años de una ardua negociación. Para transponer esta directiva europea, los países Estados miembros cuentan únicamente con 24 meses para llevarla a sus normativas. Y esta fecha finaliza concretamente el 29 de mayo del 2026. Entonces, para hablar sobre este tema, hoy tenemos a 2 invitados de lujo, que son el Francisco Javier Méndez, que es el director del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Y con nosotros también está Juan López Asiaín Martínez, que es el director también de Gabinete Técnico, pero esta vez del Consejo de Arquitectura Técnica de España. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues si parece, vamos a comenzar y vamos a analizar un poquito cómo actúa el sector de la edificación en el cambio climático y, además, cómo nosotros podemos identificar cuando un edificio necesita una rehabilitación energética. Javier, si te parece, te planteo a ti estas 2 cuestiones. Muy bien. Bueno, quizás por buscar el objetivo final que internacionalmente hemos acordado, conviene no olvidar que realmente lo que se intenta es garantizarnos de alguna manera que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados, incluso que se intente mantener dentro de un incremento de 1,5 grados. Hecho que, bueno, que actualmente en diferentes puntos ya se están midiendo y comprobando que ya vamos un poco con retraso, de alguna manera. A todos nos suena un poco el protocolo de Kioto, llevamos ya muchos años adecuando directivas, cambiando normativa, y el Acuerdo de París ya fue un poco un desencadenante en el 2015 de una aceleración en garantizar que esos compromisos internacionales de garantizar ese incremento de temperatura más o menos sostenido en unos márgenes, vamos a decirles, aceptables, que se pudieran verificar y cumplir. Ahí había como que 2 grandes fechas, una es el 2050. En el 2050 diferentes países, entre ellos la Unión Europea, apuesta fuerte por alcanzar el objetivo. Se intenta neutralizar y descarbonizar por completo la economía de todos los países miembros, y en concreto el dato que no se interfiere por el que me preguntas y que has empezado comentando, pues los datos que maneja la Unión Europea es que dependen de los edificios, o el causante de ese 40% de energía final que consumimos, o el 36%, 36 al 40% de emisiones que se van produciendo, están vinculadas y producidas por los edificios. Es más, saben o tienen ya el baremo, o manejan unos datos de que el 75% de todo el parque edificatorio de la Unión Europea, 75%, es altamente ineficiente. Si a eso le sumamos otros problemas que pueden acarrearse, como temas de salud, en cuestión de contaminantes y de calidad del aire, pues dan un cóctel que evidentemente lo que proporciona es que de alguna manera se intente reconvertir la situación y avanzar en esa línea, ¿no? Aprovechando el cambio, la reducción de los riesgos de un posible cambio climático, pues incorporar otra serie de parámetros para un poco equilibrar
el tema del desarrollo de los diferentes países. En esa línea, comentabas también en la parte de la pregunta cómo lo podemos medir, ¿no? Ahora, cuando profundicemos un poco en la directiva, pues los Estados miembros dentro de la directiva lo que nos plantean es que hasta ahora estamos acostumbrados desde un punto de vista técnico, quizás tengamos un poco más de hábito que el resto de los ciudadanos, digamos que todos los objetivos que tenemos, algunos de ellos con una vinculación jurídica, un compromiso importante que garantizar con diferentes hitos por años que quizás ahora podamos comentar durante esta pequeña entrevista. Los Estados miembros lo que tienen que referenciar, lo que tienen que atar es el cómo lo van a hacer. Y ese cómo lo van a hacer se apoyaba técnicamente hasta ahora en una estrategia. Planteamos estrategia, decíamos que teníamos un parque, que lo que hemos determinado aquí o denominado estrategia de rehabilitación a largo plazo. Esa estrategia, que era un poco orientativa, lo que pide la directiva ahora va a ser que se incorpore dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con lo cual tenemos que, como Estado miembro, cada uno de los Estados miembros, identificar y esto va a ser un poco más complicado por la parte de todos los Estados miembros, identificar o marcar unos planes de renovación nacional, a nivel nacional, en el que estén consensuados por todas las administraciones, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, tipología de edificios, número de edificios, decir lo que se va a mejorar, verificar posteriormente cómo se mejora, y si en algún momento nos vamos desviando de la hoja de ruta que se va a ir estableciendo, que iremos comentando ahora brevemente, pues de alguna forma tenemos que rectificar el paso e intentar garantizar el llegar al compromiso del 2050 en condiciones. O sea que lo que nos viene encima es un cambio potente. En palabras de representantes de algunos de los ministerios, estamos ante un reto, quizás algunos lo llaman incluso el mayor reto voluntario al que se haya podido someter de alguna forma la sociedad, y evidentemente el reto nos va a afectar a todos los agentes. Madre mía, lo que nos queda, lo que tenemos por delante, gran trabajo, que desde luego este trabajo yo creo que no va a salir adelante si todos el trabajo en equipo, o sea, tanto las administraciones, la ciudadanía, como los técnicos, los proveedores, todos los agentes que intervienen en el sector. Entonces, si os parece, vamos a entrar de lleno en la directiva y, Juan, enuméranos un poco lo que es el objetivo principal de la directiva. Y nos ha hablado ya Javier de hitos, de fechas, pero sí que hay otras fechas intermedias que los ciudadanos y los técnicos estamos oyendo: el 2030, el 2035, el 2050, que se va a acabar el mundo. ¿Cuáles son los hitos que nosotros queremos conseguir o que nos estamos obligados a conseguir en esas fechas? Sí, bueno, solamente como introducción a la directiva decir que la directiva no ha nacido de repente de la nada, sino que debe ser la sexta o séptima directiva en este sentido que tenemos. Llevamos ya más de 15 años trabajando en este sentido desde Europa, y ya Europa decía hace muchos años que los países de la Unión Europea tenían que rehabilitar al menos el 3% del parque edificado, lo cual en España supondría unas 750.000 viviendas al año, más o menos. Esto ya era imperativo. Y estamos rehabilitando pues unas 30.000, ¿no? Quiero decir, sí. Fíjate, 30.000 a 750.000. Si solo llegáramos a la mitad de las 750.000, sería un cambio de paradigma tal que todos los esfuerzos del sector de la edificación, de los técnicos, de las empresas, de los proveedores, estarían destinados a la rehabilitación, porque la obra nueva, fíjate que es el termómetro de la edificación, son 100.000 viviendas. Pero bueno, bien. Esta directiva nueva, que es un paso más allá, ¿no? Lo que busca es lo que ha introducido fenomenalmente Javier, que es un experto en este tema además. Seguramente que hablaría de la directiva mejor que yo, pero bueno, me vais a dejar haré lo que pueda. Es que descarbonicemos el sector para el año 2050, ¿no? Es decir, que el sector de edificación, los edificios, para el año 2050 no tengan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Lo cual, bueno, pues tiene muchas complejidades, ¿no? Primero, hay que actuar sobre los edificios nuevos, porque los edificios nuevos a día de hoy son muy eficientes, pero aún así tienen emisiones, porque todavía hay instalaciones de combustibles fósiles como es el gas, por ejemplo, ¿no? Y aunque son edificios muy eficientes, todavía podemos hacer un apretado de tuerca más, ¿no? Entonces, estos edificios han de ser cero emisiones a partir del año 2030, ¿no? Me apuntaba Javier antes muy bien que 2028 las administraciones públicas. Y esto, voy a permitirme decir una cosa que a lo mejor alguno dirá, este hombre está loco, ¿no? Es relativamente fácil. ¿Por qué es relativamente fácil? Porque la obra nueva admite muy bien muchas cosas, ¿no? Y bueno, cambiar la normativa vigente, que es el Código Técnico de Edificación, en los próximos 6 años, pues es algo absolutamente viable, y quizá y lo conseguiremos, porque la tecnología está, los técnicos sabemos ejecutar estos edificios, sabemos diseñarlos, por lo tanto lo conseguiremos, ¿no? Que va a costar porque vamos a tener que implementar sistemas de instalaciones o constructivos quizá un poco distintos, pero ya lo hemos hecho. O sea que yo creo que esto
lo conseguiremos. Sinceramente, en este sentido soy optimista. Pero claro, si hacemos 100.000 viviendas al año, no hacemos nada, porque hay 26 millones de viviendas en España que necesitan ser actualizadas, ¿no? Y entonces ese es el grave problema, ¿no? Esa es la dificultad. Y para eso el objetivo de que todas esas viviendas estén rehabilitadas es el año 2050. Claro, dices, bueno, 2050 nos queda muy lejos, ¿no? Dices, para el 2050. Pero claro, es que son 25 años, ¿no? Si tenemos 26 millones de viviendas, así un número rápido, 1 millón de viviendas al año, fíjate. No cuadra mucho, ¿no? Los números no salen, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso habrá que intentarlo porque, como bien ha apuntado Javier también, no es solo un reto de eficiencia energética y de factura, tú también lo has apuntado en introducción, que es importante reducir la factura, es importante reducir el consumo, es importante reducir las emisiones, sino que es que vivimos en unos edificios que están en mal estado. Están en mal estado. Y tenemos edificios que perjudican nuestra salud. Y esta es una realidad. Tenemos edificios donde el aire que respiramos es hasta 5 veces peor que el que hay en la calle. Y el de la calle no es bueno. Y podemos tener edificios que nos den un aire que sea mejor que el de la calle. ¿Por qué no tenemos eso ya? ¿Por qué estamos limitando la esperanza de vida de muchas personas que vivimos en grandes ciudades en base a las condiciones ambientales y las condiciones de nuestros edificios? Quiero decir, que es un reto y una oportunidad, estoy totalmente de acuerdo. Y luego, por entrar a una parte ya más técnica, para aquellos que nos oigan, la parte más cercana o el objetivo más cercano es para el 2030, ¿verdad? Haber rehabilitado el 16%, no, haber reducido el 16% del consumo de energía primaria y para el 2035 al menos el 22%, digo de memoria, creo que es correcto. Pero bueno, si alguien sabe lo que es la energía primaria es la energía en el origen, es la energía en las centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares, etcétera, ¿no? Y la energía que consumimos en nuestros edificios se llama energía final, que es la que pagamos a la compañía eléctrica, a la compañía de gas, ¿no? Y por ejemplo, por un ejemplo, en España, cada vatio de energía eléctrica que yo pago en mi factura se multiplica por 2,4 para conseguir la energía primaria, es decir, son 2,4 en el origen. ¿Por qué? Porque hay muchas pérdidas energéticas en el transporte, la generación, etcétera, ¿no? Y este coeficiente de paso, este 2,4, lleva sin actualizarse al menos 10 años de la última vez, pero ya la última vez que se actualizó tampoco cambió mucho de la anterior, por lo tanto, es cierto y es verdad que el mix energético en España ha mejorado mucho, la red de transporte ha mejorado mucho, la eficiencia del sistema ha mejorado tanto que en el momento que España actualice estos coeficientes de paso, ese vatio que yo voy a seguir consumiendo en mi casa en vez de 2,4 en origen igual son 1,8. Y eso ya es una reducción por encima del 16%. Por lo tanto, es probable que esos primeros objetivos en España los cumplamos casi de manera automática simplemente por actualizar el sistema y hacer que refleje la realidad de unos datos que están desactualizados, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengamos que como vamos a cumplir el primer paso, podamos despistarnos, porque el siguiente paso, que es 2050, es súper ambicioso y hay un plan nacional redactándose en este momento en el Ministerio de Vivienda que entiendo que va a ir con unos objetivos muy altos en los próximos años. Esto es inmediato, esto es ya. Si no empezamos, no vamos a llegar. Esta es mi opinión. Ojalá me equivoque. Pero hay que intentar llegar a lo máximo posible. Y si no empezamos ya, no llegaremos a nada. A nada. Entonces, bueno, creo que dentro de la dificultad, que hay mucha dificultad, para los que nos dedicamos a esto, creo que es una oportunidad de ayudar a mejorar la vida de las personas. Creo que es un reto que no hay que acobardarse, que hay que cogerlo, como se suele decir, aquí en la casita por los cuernos y enfrentarse a él. Y creo que la arquitectura técnica es la llave maestra de esto, porque yo creo que somos los más preparados y los que mejor podemos llevar a cabo esto y los que más podemos ayudar a las personas a mejorar su vida a través de mejorar sus viviendas. A ver, en esta directiva también habla de una serie de documentos que evidentemente los podemos y los elaboramos los arquitectos técnicos, y un documento es el certificado de eficiencia energética, que todo el mundo a estas alturas ya conoce porque es un documento imprescindible que se ha postulado como el principal a la hora de hablar de eficiencia energética. Y también, evidentemente, con esta nueva directiva este certificado va a cambiar. Y luego tenemos otro documento que es, ¿cómo se llama? El pasaporte de renovación. Os tiro la pregunta, a ver quién me contesta. Me gustaría saber cuál es, y que todos los técnicos sepan a qué nos vamos a enfrentar en un futuro. El certificado de eficiencia energética, ¿qué es lo que va a pasar con él? Porque sigue figurando como un hito en nuestra documentación para la eficiencia energética. ¿Y qué es este nuevo documento que es el pasaporte de renovación? Mira, yo con el certificado me lanzo. El certificado es la llave de las ayudas y de la justificación del ahorro, no hay otra. Y además, el certificado de eficiencia energética yo creo que es una herramienta muy válida, ¿eh? Está denostada porque
sinceramente, porque no hemos sabido darle el valor que tiene y porque se ha hecho un mal uso del certificado, pero no por la herramienta en sí, porque es una herramienta muy buena que mide la eficiencia de un edificio y porque si yo no puedo medir, no puedo contabilizar las mejoras. Entonces esto me permite medir y contabilizar la mejora de una forma solvente, ¿no? Entonces yo creo que el certificado es una herramienta que va a estar muy vigente y que es fundamental, y que cuando ha habido malos certificados o se ha denostado es porque ha habido malas actuaciones, no porque la herramienta en sí no valga, sino porque no se ha usado bien, ¿no? A veces, y valga decirlo también, porque a veces, bueno, pues se ha permitido que en tema de abrir las competencias de los profesionales, pues que haya certificados energéticos que se hacen casi por cualquiera, ¿no? Y eso pues tampoco debería ser, ¿no? Deberían ser certificados hechos por profesionales que sepan de edificación, y no solo con saber de edificación es suficiente. Estos profesionales han de ser conscientes de que deben formarse para utilizar esta herramienta lo mejor posible, y que además es una formación que es fácil para ellos, porque el que ya conoce el edificio, a aprender a manejar correctamente las herramientas y las diferentes, sabéis que hay varias, y sacar resultados buenos, yo creo que es fácil, ¿no? Y creo que va a prestar un buen servicio. Y como cambios en el futuro, el más inmediato que va a haber es que se va a cambiar la escala de las letras, ¿no? Sabéis que el certificado evalúa los edificios como los electrodomésticos, desde la A de ahorro hasta la G de gasto, ¿vale? Y es verdad que cuando España marcó las escalas, en función del consumo de energía primaria, salen también por un coeficiente de transformación, salen las emisiones. Las emisiones son las que marcan la letra. Cuanto más emisiones, peor es la letra. No, más emisiones, más consumo también. Y entonces esto van a mejorar todas un poco, porque parece ser que cuando España hizo este escalado, bueno, pues fue bastante exigente consigo misma, y resulta que con consumos relativamente bajos tenemos letras peores que otros países europeos con consumos mucho más altos, ¿no? Entonces, para intentar estandarizarnos un poco, no puede ser que países que consumen 4 veces más energía que nosotros, no porque tengan peores edificios, sino porque tienen unas condiciones que no son las nuestras. Nosotros vivimos en un país climáticamente muy benigno, y no puede ser que sean mucho peores los edificios aquí cuando realmente consumimos mucha menos energía, ¿no? Entonces, este rescalado va a haber, y como va a haber este rescalado, probablemente a la vez que se hace el rescalado se haga digamos, un sistema de transformación de los antiguos certificados. Es decir, no tendremos que volver a hacerlo, sino que el certificado que yo ya tengo, que era un certificado E, pues a lo mejor veo que en unos pocos meses o pocos años, de una forma, digamos, casi automática, se me transforma en un AD por reajustar estas escalas que os comento. Bueno, pues vamos a tener mucho trabajo por delante. Muchísimo. Y ahora mismo ya se están trabajando las plataformas que generan, pues, los diferentes programas informáticos que generan los certificados de eficiencia energética. Ya están trabajando, porque claro, eso hay que modificarlo todos, los programas. Claro, las plataformas son documentos reconocidos. Quien está trabajando es la Comisión Asesora de Certificación Energética, y este trabajo descansa fundamentalmente de 2 instituciones, que es el IDAE y el Instituto Eduardo Torroja, que son los que están trabajando en ello. Y claro, luego ellos, a los que son ya documentos reconocidos, que ahora mismo yo creo que hay 9, me parece, pues ya les trasladarán las nuevas escalas, y luego probablemente, como todo esto de los programas sale un archivo que es informático, yo no sé mucho de informática, pero es un archivo que es donde el que registras, etcétera, que es XML. El XML, gracias, Javier. Sí. Es probable que con ese mismo XML, con la nueva escala, quizá ya directamente se te cambie la letra y todo en los anteriores, digo, pero bueno, esto lo iremos viendo en el futuro, pero es lo que está trabajando. Y ahora, Javier, ya pues te toca a ti el otro documento, que es el pasaporte de renovación. Bueno, lo han comparado, o hablan libro de edificio, la segunda parte, lo que es el plan de mejora del libro del edificio existente. Yo no sé si van por ahí los tiros. Sí, el nuevo certificado que comentaba antes Juan y el pasaporte van muy de la mano. De hecho, los Estados miembros, lo que dice la directiva es que pueden regular su uso o no. La semana pasada, estando en otro evento en el que estaba representada la administración, ya lo plantea y ya decía en qué documento lo iba a intentar transponer. Con lo cual entiendo o doy por hecho que sí, que en España lo vamos a utilizar. Y el formato que tiene ese pasaporte de renovación es que es muy parecido a lo que ya estamos un poco habituados de estos 2 o 3 últimos años, que es el libro del edificio existente. Herramienta digital, muy vinculada al certificado de eficiencia energética, en el que se incorporan como certificado muchas cosas. Se incorporaría este pasaporte, se incorpora el tema dependiendo de la tipología del edificio, en edificios terciarios, porque hemos hablado hasta ahora de viviendas, pero evidentemente, además de intentar renovar ese 1 millón de viviendas por año, hay mucha otra tipología de edificio que también tiene que jugar con esta regla del juego y que también va a requerir de cambios profundos. Entonces aparece otro concepto, que es el potencial de calentamiento global,
se incorpora el análisis de ciclo de vida de los edificios dentro de las reglas del juego, una cosa que siempre se ha estado reclamando desde diferentes estamentos. No hace mucho también la ministra ya de Vivienda ya también nos comentaba que se estaba trabajando directamente en un nuevo documento básico de sostenibilidad, con lo cual entiendo que van a ir coordinados de alguna forma de la mano. Pero ese dato de potencial calentamiento global en obra nueva habrá que incorporarlo dentro de certificado de eficiencia energética, con lo cual pues nos tendremos que forzar a formar un poquito en esa línea de posibles cambios. También dentro de ese certificado se pueden incorporar datos de otro término que aparece en la directiva, que es la calidad del ambiente interior, en la cual nuestra regulación actual vía RITE y vía código técnico, pues en los diferentes tipos de edificio, pues en cuanto a la calidad, la ventilación, por así decirlo, de los edificios, pues estamos bastante bien cubiertos, se entienden dentro del sector, pero bueno, pero hay más cambios que incorporar, hay componentes orgánicos volátiles, hay lo que comentaba antes Juan, el tema de la salud, que también se incorpora muy de lleno dentro de este marco, y lo menciona la directiva, temas como posible amianto, que también habrá que incorporarlo dentro de ese paraguas de calidad ambiental interior. Hay un dato que no han comentado todavía, pero que en paralelo se está trabajando, que es también el Plan Nacional de Protección contra el Radón, que es que tenemos que hacerlo cada 5 años y que no deja de ser otro componente que podría estar dentro de esa calidad ambiental interior. Lo que quiero contar con esto es que hay muchos términos que van a entrar a jugar, a formar parte de ese nuevo certificado de eficiencia. Nos corresponde formarnos, va a haber un cambio radical, porque el rescalado va a ser cómodo, es fácil como comentaba Juan hace unos minutos, pero es cierto que estamos acostumbrados a diseñar edificios en base a la potencia, comentamos el otro día dentro de una jornada, y que ahora hay que cambiar el chip, la mentalidad y diseñarlos en base a la energía. Y entonces la directiva lo que plantea es, antes decíamos, el potencial que tiene el certificado es fundamental, es vital, pero eso está pensado para una especie de simulación, para pensar en la etapa de diseño. La directiva incorpora, como quiere verificar y tener garantías, y estamos acostumbrados un poco con la documentación que hay que aportar con el tema de los planes de ayuda, pues quiere medir detrás y comprobar vía un sistema de auditorías, inspecciones, que lo que se ha dicho que se podía mejorar, se va a conseguir mejorar. Y entonces anualmente cada Estado miembro tendrá que reportar a Europa que esas estimaciones que tiene que hacer de mejoras en ese periodo de 4 o 5 años, van a regularlo cada 5 años seguramente, pero van a ver cada Estado miembro cómo lo articula, que se está constatando realmente. Entonces esa auditoría tendría su campo de actuación, habría una posible inspección aparte de la Administración para verificar que esa auditoría está de la mano con lo que se ha regulado. Se revisarán certificados de eficiencia energética. Con esto quiero comentar que hay como que 4 posibles técnicos que formarían parte de esos datos que se van a ir aportando al usuario final, y que de alguna manera la otra cuestión que tiene que hacer la Administración es intentar homogeneizar esos datos de buena manera para que cada uno de esos baremos no vayan de una manera independiente. O sea, todo esto constituiría lo que sería el certificado de eficiencia energética. ¿Y qué ocurre con el pasaporte de renovación? ¿Qué significa? ¿Cuál es el trasdoso sobre el contenido que tiene ese pasaporte? Bueno, en ese rango de saltos, 2030 y cada 5 años, 35, 40, 45, 50, para cumplir esa descarbonización y ese objetivo de edificios de emisiones nula, hay un par de términos que creo que es interesante mencionar brevemente dentro de la directiva. Uno de ellos es el concepto de renovación profunda, que lo atan y lo hilvanan con 2 fechas muy concretas. Dice, cuando un edificio, los Estados miembros velarán porque cuando un edificio tenga que llevar a cabo una renovación profunda, y es que los Estados miembros van a poner unos requisitos mínimos de eficiencia energética que deberemos de ir cumpliendo, pues cuando tenga que hacer una renovación profunda tiene que cumplir que esa renovación te lleve como mínimo hasta edificios de consumo casi nulo, que los tenemos hoy día regulados, de aquí al 2030, y si la renovación es a partir del 2030, tienes que ir ya pensando en el edificio de emisiones cero. O sea, pasamos del casi cero al cero. Y venimos de una G muy baja, que estamos muy lejos del casi cero ahora mismo. Aunque reajustemos un poco los baremos con indicadores y demás, pues ese punto es importante. Pero es cierto que la directiva en su primer artículo incluso determina siempre y cuando teniendo en cuenta la calidad ambiental interior y la relación coste-eficacia. Con lo cual deja abierta la mano o la puerta a que de alguna forma quien no pueda alcanzar esos hitos por unos baremos que tienen que terminar regulándose y que no están regulados todavía, poder denominar renovación profunda a aquel que reduzca un 60% el consumo de energía final. O
sea que va a haber diferentes reglas del juego posiblemente y de alguna manera lo que intentan es que todos vayamos orientando y mejorando nuestros edificios a ese objetivo final, que no tenemos por qué cumplir todos los edificios de España en 2050, sino que el baremo completo de las emisiones son las que debemos de cumplir. ¿Y dónde aparece con todo esto el pasaporte de renovación? Pues cuando tú no puedas hacer eso todo de un salto, cumpliendo esos hitos, la tercera pata que queda abierta es el que se planteen una serie de etapas de renovaciones o de fases para ir renovando y mejorando el edificio, que es lo que se asemeja mucho a nuestro libro de edificio existente que tenemos actualmente, que el técnico revisa, analiza, plantea las posibles mejoras dentro de un abanico y se las plantea directamente al usuario final para que determinen en qué dirección se van a ir complementando. Si me permites apuntar dos cositas. Por supuesto. No, del certificado has dicho una cosa muy interesante que no he comentado antes y me gustaría, que es el tema de las auditorías, ¿no? Porque una cosa que denosta también el certificado es decir, bueno, no es real, ¿no? Es unos números que ponemos ahí. Pero bueno, se ha demostrado que está bastante cerca de la realidad, ¿no? Que de hecho las personas solemos consumir un poquito menos de lo que dicen los certificados que consumen nuestras viviendas. Pero claro, aquí acabo de diferenciar dos cosas, personas y viviendas, ¿no? El certificado, no podemos medir el ahorro energético con auditorías, porque entonces lo que estamos midiendo es a las personas, no a los edificios. Yo quiero saber si el tercero A del número 6 es más eficiente o menos eficiente que el tercero A del número 8. Porque claro, y para eso yo tengo que medir el consumo energético en unas condiciones estándar. Si yo hago una auditoría, lo que hago es medir un consumo real, ¿no? Entonces yo ahora que tengo, por ejemplo, a 4 chicos en casa, está claro que consumo mucha energía y cuando se vayan, que algún día se irán, aunque parece mentira ahora mismo, pero algún día acabarán yéndose y estemos solo mi mujer y yo, probablemente consumamos una tercera parte. Pero mi vivienda no va a ser más eficiente. Voy a consumir menos y la auditoría dirá que consumo menos kilovatios por metro cuadrado al año, pero no he mejorado el edificio, ¿no? Por eso el certificado, yo creo que las auditorías está muy bien para ciertas cosas, pero para demostrar los ahorros energéticos en el parque edificado no vale las auditorías, lo que tiene que ser con algo que mida los consumos de una forma estandarizada. Y la otra cosa que quería apuntar, es que se me ha olvidado y me alegra que lo hayas comentado, es el tema también de las cero emisiones reales, ¿no? Y es que, claro, una cosa que no hemos hablado o no he dicho es que la directiva proponía, que al final lo quitaron, que para el 2040 se eliminaran todas las calderas de combustibles fósiles, ¿vale? Al final lo han quitado, pero realmente, como para el 2050 no debería quedar nada que emitiera, para el 2050 deben desaparecer todas. Y es que en España el 60% de las viviendas calientan el agua y la calefacción con calderas de gas o de gasóleo. Por lo tanto, esto es un tema que solo con eso ya tendríamos trabajo para muchos años. Bueno, ahí queda la parte de la administración. O sea, que aquí quien tiene una carga importante de trabajo ahora mismo es la administración para definir cómo llegar a ese 2050, cómo vamos a cumplir esas posibilidades. El sector ya le está demandando que termine de definir qué tipo de energía nos va a interesar y en función de qué tipo de edificio. Los fabricantes son garantistas, dicen, nosotros ya lo tenemos muy adaptado y somos capaces de adaptarnos a ello, pero al final, ¿qué vamos a terminar quemando? Porque lo que dice la directiva, evidentemente, como comenta Juan, es que no debemos de tener in situ, y eso sí que lo menciona en muchos artículos, mete el apellido in situ no tenemos que meter emisiones quemando energía fósil. Pero puedo tenerla en origen, o sea, mi energía primaria puede venir, yo puedo estar fabricando electricidad, quemando gas perfectamente sin ningún tipo de problema. Y también dice que debemos adaptarnos para conseguir ese título o esa denominación de emisiones cero, con ese edificio que cumpla ese objetivo. Habla de que teniendo en cuenta las condiciones climáticas, incluso las condiciones locales. O sea, que es posible que según qué tecnología se pueda utilizar en según qué zona. El sector lo que le ha ofrecido, le ha puesto encima de la masa a la administración es dejemos la puerta abierta, adecuemos cada edificio a su casuística, permitamos movernos con diferentes energías y de esa forma tendremos más garantías de poder llegar y sería factible. Evidentemente el reto lo tiene la administración de entrada diciendo vamos a marcar la línea que vamos a seguir, quemaremos biogás, haremos hibridación, podemos pasar del gas natural directamente al biogás, las calderas dicen que se puede preparar fácilmente, las tuberías nos valen, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto, dónde nos vas a dejar? Esas son las reglas de juego que todavía no están marcadas, que la administración tiene un cargo importante y que evidentemente mientras no se marquen las reglas del juego, el resto del tiempo pues el reloj va a ir corriendo y al final pues tendremos que apretar más el paso. No sé yo si hay biogás suficiente para todas las calderas que hay en España. Sí, no, seguramente no. Hombre, está claro que en obra nueva la bomba de calor ya ha cogido un rango importante
importante y va a ser muy difícil que la desbanquen, ¿no? Pero quedan esos 25, 26 millones de viviendas y todo el resto de edificios existentes que tienen que adaptarse. Yo en ese sentido tengo cierta esperanza, porque date cuenta que la bomba de calor, que ahora mismo la tenemos muy instaurada, hace 12 años... Nadie pensaba en ella. No. ¿Y qué sabe? A lo mejor dentro de 10 años tenemos otra tecnología que la supera. Ojalá. También es cierto que los refrigerantes que utilizamos hoy en día con el nuevo reglamento, pues con el nuevo reglamento emitimos menos emisiones con los refrigerantes, pero al mismo tiempo perdemos un poco de garantía en tema de inflamabilidad. Entonces, bueno, hay que estar jugando y sopesando constantemente todo lo que Creo que es una labor muy complicada llevarla a cabo porque es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Y luego, aparte, está claro que los técnicos nos tenemos que poner las pilas, la administración se tiene que poner las pilas, pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Cómo va a soportar esos costes? Si una comunidad de propietarios para colocar un SATE, por ejemplo, un cambio de ventanas, se las ve para pagar simplemente una derrama, ¿cómo vamos a afrontar eso? Bueno, ¿existen subvenciones? ¿No existen subvenciones? Porque yo supongo que una vez que se transponga la directiva, aquí en España, ya las subvenciones desaparecerán, porque no vas a financiar algo que es obligatorio hacer. No sé. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, pienso que sí, ¿eh? Confío en que sí. Claro, porque bueno, es que estamos hablando Parece ser que sí. Sí. Va a haber mucho dinero. Lo que pasa es que yo creo que vamos a vivir un proceso... primero voy con esto, cómo van a funcionar las ayudas y luego qué tiene que hacer el ciudadano. Vamos a ver un proceso que va a pasar de la incentivación a lo coercitivo. Es decir... Ahora mismo es todo voluntario y poniendo mucho dinero encima de la mesa, ¿no? Y veremos que las cantidades de dinero que se van poniendo encima de la mesa van a ir reduciéndose, pero yo creo que va a haber bastante todavía, ¿vale? Y vamos a tener muchos años en los que va a haber ayudas importantes a la rehabilitación del parque edificado residencial, ¿eh? No el terciario, residencial, ¿vale? Pero también va a empezar a haber medidas coercitivas. De hecho, están ya aquí. De hecho, ya las hemos visto. Lo que pasa es que pasan desapercibidas. Yo pongo el ejemplo del ICO. El ICO ha financiado, ¿no?, a la gente joven, que es un problema importante, el 20% ese que les falta para poder acceder a una vivienda nueva, ¿no? Pero resulta que si la vivienda es D, les dan el 25. Ahora léelo al revés. No, te doy el 25, pero si la vivienda es mala, solo te doy el 20. En cuanto esos gaps se vayan separando, el que tenga una vivienda D la venderá mejor, una vivienda D se comprará mejor, se alquilará mejor, tendrá menos impuestos, transmisiones patrimoniales, IBI, etcétera. Entonces, nos van a ir empujando. De hecho, esto ya ha ocurrido en algunos países europeos. Y luego, que veo que se nos acaba el tiempo rápidamente también, ¿cómo lo va a pagar el vecino? Pues el vecino lo va a pagar. Va a tener muchas ayudas, va a tener desgravaciones fiscales, pero yo creo que debemos cambiar una cosa importante que en España nos cuesta, y nos cuesta porque estamos acostumbrados fundamentalmente a vivir en edificios plurifamiliares. El que vive en un chalet, el que vive en una vivienda unifamiliar, entiende rápidamente que invertir en su vivienda redunda en su confort, redunda en su calidad de vida, redunda en su bienestar. Pero cuando hablamos de un edificio de viviendas, invertir en la piel del edificio, en la cubierta del edificio, nos cuesta, y es verdad, nos cuesta a todos, ¿no? Pues yo creo que es que tenemos que tratar los técnicos, la administración, los administradores de fincas, de tratar de cambiar esto y decir, oiga, ¿dónde puede usted invertir mejor su dinero? Que vale, que todos tenemos dificultades y prioridades, y la universidad de los niños, y las vacaciones, y cambiar de coche, o cualquier cosa, pero es que invertir en tu vivienda es invertir directamente en tu calidad de vida y en tu bienestar y en tu salud. Y entonces yo creo que hay que tratar de convencer a la gente que invertir, hombre, no grandes cantidades evidentemente, pero a lo mejor con las ayudas de regulación fiscal, invertir 3.000, 4.000, 5.000 euros en tu vivienda, no cada año, pero cada 10 años, pues que es algo razonable. Lo hacemos con nuestros coches, lo hacemos con a lo mejor el que tenga una bicicleta, de vez en cuando la cambia las ruedas, y no lo hacemos con nuestra vivienda, ¿no? Solo nos fijamos en el alicatado, el yeso y el mueble de cocina, pero hay otras cosas detrás de todo eso que influyen mucho más en nuestra calidad de vida que los acabados, ¿no? Pues... Perdón, que me he extendido. Nada. Da para lo que da, ¿no? Vamos a ir terminando porque, bueno, es muy interesante el tema que nos estáis trasladando, pero se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que contar con vosotros en próximos episodios para seguir desarrollando este tema que va a dar muchísimo que hablar. Muchísimas gracias a los Gracias dos. Claro, a ti. Bueno, pues ahora vamos a ir con la duda en casa, que como sabéis es una sección que el Colegio de Aparejadores ha abierto para todos aquellos ciudadanos que tengan consultas sobre una reforma o una obra nueva en su casa. Para trasladarnos las consultas lo tenéis que hacer a través del buzón, a través del correo electrónico buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y la primera consulta nos la traslada Juan Carlos, en la que parece ser que se está construyendo una vivienda unifamiliar, y nos dice que cómo se puede manejar el presupuesto para evitar gastos imprevistos. Hoy nos responde, tenemos a nosotros la respuesta con nuestro compañero de gabinete técnico, Fernando González de la Horra.
que qué se puede hacer para evitar los gastos imprevistos. Pues es el problema más recurrente que hay. Más allá de la buena ejecución, es la tarea más frecuente y más ingrata. Pero vamos, a ver, lo principal, que el proyecto esté bien definido y exigir que el proyecto pues, recoja todas las unidades y se puedan ejecutar sin ningún problema y y por lo menos que quede bien claro todo lo que se quiere hacer, cada cosita que quiere hacer, pues que se defina. Y si no está definido, pues trabajar sobre ello durante la ejecución de la obra. Muy importante, exigir a las constructoras a la hora de ofertar, pues que tengan pleno conocimiento del proyecto, que además de la memoria que llaman ellos, que es donde vienen las mediciones y el presupuesto, pues que conozcan los planos, que conozcan los detalles y después reflejar en el contrato de obra que se han estudiado el proyecto, que conocen que tiene también una memoria, que tienen unos planos, que tienen unos detalles, para que no vengan después diciendo que no estaba en las mediciones o que no estaba, etcétera. Y intentar vigilarlo y siempre responder que, oiga, eso está recogido en este proyecto y se había avisado y usted ha tenido el proyecto completo para poderlo ofertar. Así que, y después vigilarlo y ante posibles unidades de extra, pues que haya una referencia de dónde tomar esos precios que pueden pasar como precios extras, contradictorios o modificados, tener una referencia conforme también a los precios iniciales del proyecto. Es inevitable que siempre surjan nuevas unidades. Pues es importante tener controlado de dónde salen esos precios y tener controlado si estaban en cualquiera de los capítulos del proyecto. En mediciones, el pliego es importante que se lo lean, en la memoria y en los planos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ahora la segunda cuestión la plantea Rodolfo, en la que dice que qué inspecciones son necesarias durante y después de la reforma de una vivienda y qué costes suponen para el propietario. En esta ocasión contesta la cuestión nuestra compañera de gabinete técnico, Arantxa Durán Redondo. Hola a todos. Lo más recomendable es que el control de la ejecución de esa obra de reforma la realice un técnico cualificado como puede ser el aparejador. Y si ya se realiza en base a una memoria técnica realizada por un técnico, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta que los normales de los mortales pues desconocen, como por ejemplo algo muy habitual es las distancias entre las diferentes instalaciones. La distancia, por ejemplo, desde un enchufe a un punto de agua, la distancia entre la instalación eléctrica y la instalación de agua, la distancia entre la tubería de agua fría y la tubería de agua caliente, las pruebas de estanqueidad de estas tuberías. O también muy habitual cuando cambio una ventana y pongo una ventana con unas características estupendas y resulta que a mí me sigue filtrando aire por la ventana y entrando frío porque se ha creado un puente térmico dado que no se ha resuelto bien ese encuentro de la ventana con la fachada. Todos estos problemas, entre otros, he lanzado algunos así al aire que me han venido a la cabeza, se pueden evitar si el control de ejecución de esa obra de reforma lo lleva un técnico. Hay una serie de inspecciones que se realizan en las viviendas y en los edificios. Con carácter obligatorio, la inspección técnica de los edificios, la ITE, se realiza a los 30 años de antigüedad del edificio o la vivienda unifamiliar y luego cada 10 años. El IEE a la antigüedad de 50 años de la vivienda o edificio y después cada 10 años. Además de esto, cada reglamento de instalaciones, igual que el código técnico, establece una periodicidad para revisar, por ejemplo, las cubiertas y las instalaciones, el ascensor, instalación de protección contra incendios en cuanto a extintores, etcétera, calderas, calentadores, instalación de gas. Cada reglamento establece la periodicidad de la instalación que regula, además el libro del edificio que se debe entregar a cada propietario cuando se le hace entrega de la vivienda. También lleva incluido un esquema de las inspecciones y su periodicidad de cada una de estas cuestiones que acabo de citaros.
En cuanto al coste de estas revisiones e inspecciones, todo dependerá de la tarifa de cada profesional, dado que los honorarios están liberalizados, así como del tipo de revisión o inspección que se vaya a realizar. Muy bien, Arantxa, muchas gracias. Muy completa la explicación. Bueno, pues aquí os dejamos. Simplemente adelantaros que el próximo episodio vamos a hablar del SATE, que es el sistema de aislamiento térmico por el exterior, muy acorde con el tema que hemos tratado hoy. Y os recordamos que estamos en todas las plataformas, como es, por ejemplo, en la web www.aparejadoresmadrid.es, en X, que es el antiguo Twitter, con el nick @aparejadoresmad, acabado en D, en Facebook, en LinkedIn y en el canal de YouTube Aparejadores Madrid TV, donde podéis ver nuestro informativo semanal La Edificación al Día. Y por nuestra parte, nada más. Aquí os dejamos. Hasta el próximo episodio, dentro de 15 días, y sed felices y construiros la mejor vida posible. Hasta entonces.